Marcus Davis había partido de la nada para crear una exitosa empresa de consultoría, pero nunca olvidó sus orígenes. Aquellos años de escasez aún permanecían vivos en su memoria. Por eso, cuando se sentó con su hija Lily, de 7 años, en el Riverside Bistro, las vio inmediatamente. Una joven con un vestido azul descolorido y una niña pequeña con rizos rubios enmarañados de pie junto al mostrador de recepción. La mujer estudiaba el menú con una expresión que él reconocía muy bien. Alguien calculando cada dólar, sopesando la supervivencia frente a la dignidad. Entonces, los ojos de la niña se posaron en el plato de Lily, repleto de tiras de pollo doradas y patatas fritas. Sus pequeñas manos se aferraron al borde de la mesa y el hambre en esa mirada era tan cruda que a Marcus se le encogió el pecho. «Papá, ¿por qué esa niña mira mi comida?», susurró Lily. «Quizás solo siente curiosidad, cariño». Pero él sabía que no era así. Él había tenido esa misma expresión una vez, de pie frente a una panadería con la pequeña Lily contando unas monedas que no serían suficientes. Al otro lado del restaurante, la mujer llamada Sarah le habló al camarero en voz baja, señalando el plato más barato del menú. Cuando él regresó, Sarah abrió su bolso, con las manos temblorosas mientras contaba los billetes y las monedas. El camarero se inclinó. Sarah encogió los hombros. Se levantó bruscamente, tomó la mano de Emma y comenzó a caminar hacia la puerta. Pero Emma se volvió una vez y sus ojos volvieron a posarse en el plato de Lily. Algo dentro de Marcus se rompió. «Quédate aquí, cariño». Se movió rápidamente por el restaurante y llegó a la entrada justo cuando Sarah empujaba la puerta. «Disculpe, espere, por favor». Sarah se detuvo. Cuando miró hacia atrás, sus ojos eran cautelosos, fríos. Los ojos de alguien que había aprendido a esperar lo peor de los desconocidos. «Pensé que quizá a usted y a su hija les gustaría unirse a nosotros para almorzar». «Tenemos de sobra». «No». Rotunda y definitiva. «Estamos bien». No quería ofender. Dije, «No, no necesitamos su caridad». Algo parecido al dolor brilló en los ojos de Sarah. Luego se dio la vuelta, tirando de Emma con ella, y se marchó. Marcus se quedó allí, sintiéndose impotente. Volvió con Lily, que esperaba con ojos preocupados. «¿Está bien la niña, papá?» «Espero que sí, cariño». Mientras las veía alejarse por la acera, Marcus sintió un peso en el pecho. Había visto algo en los ojos de Sarah que iba más allá de la crisis inmediata. Alguien que había sido traicionado por la bondad antes, que había aprendido que la ayuda siempre venía con condiciones. Conocía esa mirada. Lo había visto en su propio espejo una vez, antes de que alguien le mostrara que existía la compasión genuina. Ese punto de inflexión fue lo que construyó todo lo que ahora tenía. Una necesidad de devolver lo que una vez le habían dado se agitó en su interior. Cuando se marcharon una hora más tarde, Lily le tiró de la mano. «Teníamos mucha hambre, papá». Marcus se arrodilló a su altura. «Tienes razón. A veces, las personas que están pasando por dificultades necesitan ayuda, pero otras veces tienen miedo de aceptarla. ¿Por qué? Porque a veces las personas que ofrecen ayuda quieren algo a cambio que puede hacer daño a los demás, hacer que no confíen en nadie. Entonces, ¿cómo se les puede ayudar?». Era la pregunta que se había estado haciendo. Pensó en el dueño del restaurante llamado George, que le había dado a Marcus un trabajo como lavaplatos mientras llevaba a la pequeña Lily en brazos. George no le había ofrecido caridad, le había ofrecido respeto. Trató a Marcus como a un hombre capaz de construir su propio futuro. Esa distinción marcó la diferencia. Quizás esa era la respuesta. No una limosna, sino una oportunidad. A Marcus le vendría bien otro asistente. La pregunta era cómo ofrecerle un empleo sin presionarla. Durante los días siguientes, se hizo presente en lugares donde podría encontrarse alguien en la situación de Sarah. Fue el jueves, casi una semana después, cuando los volvió a ver en Riverside Park. Emma estaba en los columpios, con sus rizos rubios al viento. Sarah estaba sentada en un banco, sin apartar la vista de su hija. Cuando Emma corrió hacia su madre, sin aliento y sonriendo, el rostro de Sarah se transformó en puro amor. Marcus se sentó en un banco lejano, dándole espacio. Sarah lo vio inmediatamente y se puso tensa.
Él no levantó la vista, simplemente se quedó allí sentado, dándole tiempo para decidir si era una amenaza. Durante 2 semanas, esto se repitió una y otra vez. A veces estaban allí, a veces no. Cuando estaban, Marcus mantenía la distancia. Poco a poco, la distancia entre los bancos se fue acortando. Un día, 4,5 metros, luego 3 metros. Entonces, en una cálida tarde de octubre, ella se sentó en el otro extremo de su banco. Ninguno de los dos habló. Emma jugaba. Marcus leía. Sarah dibujaba. Se quedaron sentados durante media hora en un silencio agradable. Emma finalmente lo rompió. Mamá, ¿ese es el hombre del restaurante? Sí, pero no molestamos a la gente. No estoy molestando. Emma se volvió hacia Marcus. ¿Vienes aquí a menudo? Sí. Mi hija va al colegio al otro lado de la calle. ¿Tu hija? ¿La de los filetes de pollo? Yo soy Emma. Ella se llama Lily. A ella también le encantan los columpios. Mi mamá me empuja alto, pero no demasiado porque se preocupa. Eso es lo que hacen las buenas mamás. Se preocupan porque te quieren. Emma, ven aquí, dijo Sarah con firmeza. Rodeó a su hija con el brazo, con cariño y protección. Miró a Marcus directamente por primera vez. Agradezco que hayas sido respetuoso, que no hayas insistido, pero necesito que entiendas algo. No puedo aceptar la ayuda de la gente. Ya cometí ese error antes y me costó todo. Marcus dejó su libro y le prestó toda su atención. No habló, solo esperó. Sarah miró a Emma y le alisó los rizos con una ternura que le partió el corazón a Marcus. Luego comenzó a hablar, con voz baja y cautelosa. Hace 2 años, el padre de Emma se marchó. Simplemente se fue una mañana y nunca volvió. Sin explicaciones, sin despedirse, sin nada. Lo dijo con naturalidad, pero Marcus podía percibir la vieja herida que se escondía tras sus palabras. Me había quedado en casa con Emma, así que no tenía experiencia laboral reciente ni referencias. Solicité trabajo en todas partes, pero nadie quería contratar a alguien que llevaba tanto tiempo fuera del mercado laboral. Íbamos a perder nuestro apartamento. Estaba desesperada. Hizo una pausa, con la mano inmóvil sobre el pelo de Emma. Emma se apoyó en el costado de su madre, callada y atenta, como suelen estar los niños cuando perciben la gravedad de las conversaciones de los adultos. Entonces conocí a un hombre, Richard. Sarah pronunció el nombre con el ceño fruncido, como si tuviera un sabor amargo. Era dueño de varios negocios, parecía exitoso y amable. Me ofreció un trabajo, con un buen sueldo y un horario flexible para que pudiera estar con Emma. Parecía un milagro, como si alguien allá arriba finalmente nos estuviera cuidando. Ella se rió, pero no había humor en ello. Él nos estaba cuidando, sí, pero no de la manera que yo pensaba. Al principio, todo iba bien. El trabajo era real, los cheques se cobraban. Pero entonces empezó a pedirme cosas. Al principio, cosas pequeñas. Trabajar hasta tarde una noche, cenar con un cliente, llevar este vestido en lugar de aquel. Cada petición venía acompañada de un recordatorio de lo mucho que había hecho por mí, de lo agradecida que debía estar. Su voz se había vuelto monótona, sin emoción. La forma en que habla la gente cuando el dolor es demasiado grande para sentirlo de golpe. Cuando empecé a decir que no, él cambió. La amabilidad desapareció. Dijo que le debía algo. Dijo que había corrido un riesgo al contratar a alguien como yo, y que si quería conservar mi trabajo, tenía que demostrarle mi agradecimiento. La pequeña mano de Emma encontró la de su madre, y Sarah la apretó con fuerza, sacando fuerzas de esa conexión. Renuncié, me fui ese mismo día. Pero Richard no era el tipo de hombre que aceptaba que le dijeran que no. Difundió rumores, llamó a todos los sitios donde solicité trabajo, se aseguró de que nadie de su red me contratara. De todos modos, perdimos el apartamento. Pasé 4 meses en un refugio antes de encontrar trabajo en una lavandería, sin contrato, solo en efectivo. El sueldo es pésimo y no es suficiente. Pero al menos no le debo nada a nadie. Miró a Marcus, con los ojos brillantes por las lágrimas. Así que, cuando me ofreciste ayuda, cuando seguías apareciendo, yo esperaba que pasara algo malo.
Esperaba que me dijeras lo que realmente querías, porque así es como funciona. Nadie ayuda gratis. Siempre hay un precio. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Marcus sintió todo el peso de lo que Sarah había revelado, el valor que le había costado mostrarse tan vulnerable. Siento que te haya pasado eso. Entiendo por qué no quieres volver a correr ese riesgo. Hizo una pausa. No voy a decirte que yo soy diferente. Las palabras no valen nada. Probablemente Richard también dijo todo lo correcto. La expresión de Sarah se tornó sorprendida. Pero quiero que sepas algo sobre mí. Hace 10 años yo estaba donde tú estás ahora. Padre soltero, sin trabajo, durmiendo en mi coche con mi hija pequeña porque no podía pagar el alquiler. Todos los días vivía aterrorizado por si alguien nos veía y se llevaba a Lily porque yo no podía mantenerla adecuadamente. Hizo una pausa, dejando que la vulnerabilidad de esa confesión se asentara entre ellos. Ella abrió mucho los ojos, reevaluando a este hombre con su camisa planchada y su reloj caro, tratando de conciliar esa imagen con la que él describía. El dueño de un restaurante llamado George me dio un trabajo como lavaplatos. No se limitó a darme limosna. Me pagó un salario justo, me trató con respeto, nunca me hizo sentir que le debía más que mi trabajo honesto. Cuando estuve listo para ascender, me ayudó a encontrar un trabajo mejor. Cuando años más tarde monté mi propio negocio, él fue mi primer inversor. No quería participaciones ni que le devolviera el dinero. Solo me dijo, cuando estés en posición de ayudar a otra persona, hazlo. Así es como me devolverás el favor. Marcus se inclinó hacia adelante. Yo no soy George, pero he aprendido que la ayuda verdadera no viene con condiciones. No es una transacción, es simplemente un ser humano que reconoce la lucha de otro y tiene los medios para hacerla más fácil. Sarah se quedó callada, trenzando el pelo de Emma con los dedos. ¿Cómo sé que no eres simplemente mejor que Richard en el juego? No lo sabes, no puedes saberlo. La confianza se construye con el tiempo a través de acciones, no de palabras. Por lo tanto, no te pido que confíes en mí ahora. Solo te pido que consideres la posibilidad de que haya otra manera. ¿Otra manera de qué? De seguir adelante. De construir algo mejor para Emma. Tengo una empresa de consultoría. Necesito a alguien para tareas administrativas, programación, correspondencia con los clientes. Es un trabajo real con responsabilidades reales y un salario justo. Te ofrezco una entrevista. No caridad. Tendrás que ganarte el puesto siendo buena en lo que haces. Pero si lo haces, entonces solo será un empleo, un contrato, un sueldo, nada más. Las manos de Sarah temblaban. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Porque George lo hizo por mí. Porque recuerdo lo que se siente estar a un mal día de perderlo todo. Porque Emma se merece algo más que contar cada centavo. Y tú te mereces no tener que hacerlo. Hizo una pausa y añadió, porque creo en devolver el favor. Por primera vez, las defensas de Sarah se resquebrajaron ligeramente. La guerra que se libraba detrás de sus ojos era visible. La esperanza luchaba contra la precaución. El deseo de creer se enfrentaba al conocimiento de lo mucho que le había dolido creer antes. Necesito pensarlo. Por supuesto. Tómate tu tiempo. Marcus sacó una tarjeta de visita y la dejó sobre el banco. El número de mi oficina y mi correo electrónico. Si decides que quieres una entrevista, solo tienes que llamar. Si no, tampoco pasa nada. De cualquier manera, seguiré viniendo a comer aquí a veces, y Emma es bienvenida para jugar. Se levantó y recogió sus cosas. Ha sido un placer conocerlos oficialmente a ambos. Emma, tienes unas habilidades impresionantes para el swing. Emma sonrió radiante. Sarah esbozó una pequeña sonrisa vacilante. Marcus se alejó con el corazón latiendo más fuerte que en cualquier negociación comercial. Esto parecía más importante, más real. Pasaron 3 días sin que llamara. Al cuarto día sonó el teléfono de su oficina. Se oyó la voz de Sarah, cautelosa y formal. Señor Davis, soy Sarah Mitchell. Nos conocimos en el parque. Me gustaría concertar una entrevista si el puesto sigue disponible. Lo está. ¿Cuándo le vendría bien? Llegó el lunes. Sarah se presentó 15 minutos antes,
con un vestido cuidadosamente planchado y su currículum impreso en papel ligeramente amarillento. Marcus llevó a cabo la entrevista de forma profesional, preguntándole por sus habilidades y experiencia. Sarah respondió con seriedad, y su inteligencia era evidente a pesar de las lagunas en su historial laboral. Al final, le ofreció el trabajo, no por compasión, sino porque estaba realmente cualificada. Hay un periodo de prueba de 3 meses, habitual para todos los nuevos empleados. Durante ese tiempo, cualquiera de las dos partes puede rescindir el contrato con una semana de antelación. Después de 3 meses, se convierte en permanente con prestaciones. Todo está en el contrato. Te recomiendo que te lo lleves a casa, lo leas detenidamente y tal vez se lo enseñes a alguien. Sarah cogió el contrato y lo leyó con atención. Es muy justo, así debe ser. Yo pago a mis empleados lo que valen y los trato con respeto. A cambio, espero un trabajo de calidad y honestidad. Eso es todo. Ella lo miró fijamente durante un largo rato, buscando algún indicio de engaño. Marcus mantuvo la mirada firme. Empezaré el lunes. Y gracias, no por la caridad, sino por la oportunidad. De nada. Y Sara, esto no es caridad. Te vas a ganar cada dólar. Puedo ser exigente cuando se trata de trabajo de calidad. Por primera vez, ella sonrió. Pequeña, vacilante, pero real. Bien, no te respetaría si no lo fueras. Sarah empezó la semana siguiente. Fiel a su palabra, Marcus la trató como a cualquier otro empleado. Profesional, ocasionalmente exigente, siempre justo. No le preguntó por su vida personal. Cuando cometió errores en esas primeras semanas, él los corrigió con naturalidad. Cuando hizo un trabajo excelente, que fue la mayor parte del tiempo, él lo reconoció profesionalmente. Poco a poco, con cuidado, Sarah comenzó a relajarse. Llegaba puntual todos los días, se quedaba hasta tarde cuando era necesario, aportaba una competencia tranquila a todo. Marcus notó los pequeños cambios. Sus hombros perdieron gradualmente la tensión defensiva. Empezó a expresar sus ideas en lugar de limitarse a asentir con la cabeza. Empezó a confiar en que, cuando él decía algo, lo decía en serio. La verdadera prueba llegó a las 6 semanas, en una fría tarde de noviembre, cuando Marcus estaba trabajando hasta tarde en su oficina. Sonó su teléfono y el número de Sarah apareció en la pantalla. Contestó, esperando una pregunta de trabajo, pero en cambio escuchó pánico en su voz. El tipo de miedo que solo una madre que ve sufrir a su hijo puede entender. Señor Davis, siento mucho molestarle, pero no sé qué más hacer. Sus palabras salieron apresuradas, sin aliento y asustadas. Emma está enferma, muy enferma, tiene fiebre alta y dificultad para respirar. Tengo que llevarla a urgencias, pero no tengo a nadie que la cuide mañana para ir a trabajar. Sé que acabo de empezar y que no debería pedir tiempo libre, pero yo... Sarah. Marcus la interrumpió con suavidad. Para. Lleve a Emma a urgencias ahora mismo. No se preocupe por el trabajo. No se preocupe por nada más que por conseguirle la atención que necesita. Pero el periodo de prueba, el contrato dice, no me importa lo que diga el contrato. Su hija está enferma. La familia siempre es lo primero. Ya resolveremos lo del trabajo más adelante. Vaya. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Y por un momento, Marcus pensó que había colgado. Entonces oyó cómo se le entrecortaba la respiración. El sonido de las lágrimas que se tragaba. El alivio, la gratitud y el miedo se entremezclaban en esa única respiración temblorosa. De acuerdo. Gracias, Sarah. ¿A qué hospital? Al County General. Es el más cercano. Estaré allí tan pronto como pueda. No, no hace falta. Voy a ir. No como tu jefe, sino como alguien que se preocupa por ti. No deberías tener que pasar por esto sola. Colgó antes de que ella pudiera protestar más. El trayecto hasta el County General duró 20 minutos con el tráfico de la tarde. 20 minutos en los que la mente de Marcus se llenó de recuerdos de sus propias noches en urgencias con la pequeña Lily. El terror de ver a tu hija luchar por respirar. La impotencia de saber que no puedes solucionarlo tú mismo. La cara de la niña estaba enrojecida por la fiebre. Le costaba respirar.
Sarah le acariciaba el pelo, murmurándole palabras de ánimo, pero su propio rostro estaba pálido por el miedo. Marcus se acercó lentamente. ¿Cómo está? Sarah levantó la vista y la sorpresa dio paso a algo parecido al alivio. Creen que es neumonía. Quieren ingresarla, hacerle pruebas y empezar con antibióticos. Su voz se quebró. No tengo seguro. No sé cómo voy a pagar esto. Marcus se sentó a su lado. Déjame preocuparme por eso. No, no puedo dejar que lo hagas. Eso es precisamente lo que no puedo hacer. Sarah, mírame. Esperó hasta que sus ojos asustados se encontraron con los suyos. Esto no es un favor. Esto no te va a poner en deuda conmigo. Voy a pagar la factura del hospital directamente y nunca me deberás nada por ello. Ni gratitud, ni lealtad, nada. ¿Lo entiendes? ¿Por qué harías eso? Las lágrimas corrían ahora por su rostro. ¿Por qué haría alguien eso? Porque Emma es una niña pequeña que necesita la atención médica y su madre está trabajando duro para construir una vida mejor. Porque yo puedo permitírmelo y tú no. Porque George una vez pagó mi alquiler durante 3 meses cuando Lily estaba enferma y tampoco me dejó devolvérselo. Dijo lo mismo que yo te estoy diciendo ahora. Esto no es una transacción, es simplemente decencia humana básica. Sarah negó con la cabeza, temblando. No sé cómo aceptar esto. No sé cómo no sentir que te lo debo todo. Entonces no lo aceptes por ti. Acéptalo por Emma. Porque ella no debería sufrir porque su madre tiene demasiado miedo de volver a salir herida. Marcus suavizó su voz. Sarah, sé que Richard te enseñó que la amabilidad es solo manipulación, pero eso no es cierto. Hay personas buenas que ayudan porque es lo correcto, no porque quieran algo a cambio. George era una de ellas. Yo intento serlo. Y algún día, cuando estés en posición de ayudar a otra persona, tú también podrás serlo. Emma se movió, tosiendo débilmente. Apareció una enfermera y los llamó. Sarah se puso de pie, todavía sosteniendo a su hija, y miró a Marcus con los ojos llenos de lágrimas e incertidumbres, y los primeros brotes frágiles de algo que podría convertirse en confianza. Está bien, por Emma. Marcus se quedó en el pasillo, donde Sarah podía verlo a través de la ventana. Una presencia constante. Hizo llamadas a la administración del hospital, dispuso que las facturas se enviaran a su oficina, firmó formularios que lo hacían responsable financieramente sin darle derechos sobre las decisiones de Sarah. Emma ingresó con neumonía. El médico le administró antibióticos por vía intravenosa y oxígeno, y su respiración comenzó a mejorar. Sarah se sentó junto a su cama toda la noche. Marcus le trajo café y sándwiches, y se sentó con ella durante las horas tranquilas en las que no había nada que hacer más que esperar y preocuparse. No hablaron mucho, pero en el silencio, en el simple hecho de estar allí y quedarse, algo cambió. Sarah comenzó a comprender lo que Marcus había estado tratando de decirle, que no toda ayuda tenía un coste oculto, que a veces la gente simplemente hacía lo correcto porque era lo correcto. Cuando la luz del amanecer se filtró por las ventanas del hospital, la fiebre de Emma finalmente bajó. Abrió los ojos, vio a su madre y sonrió. «Hola, mamá». Sarah rompió a llorar y apoyó la frente contra la mano de Emma. «Hola, cariño. Me has asustado. Lo siento. ¿Está aquí ese hombre? El que tiene una hija a la que le gustan los columpios. Sí, está aquí. Qué detalle por su parte». Emma cerró los ojos. «Parece una buena persona, mamá. ¿Como tú?» Sarah miró a Marcus, que estaba de pie junto a la puerta. Tenía el rostro bañado en lágrimas y los ojos enrojecidos por el cansancio. Pero cuando le sonrió, fue una sonrisa sincera, cálida y libre de barreras defensivas. «Gracias, no solo por la factura, sino por venir, por quedarte, por demostrarme que quizá me equivocaba con todo el mundo». Marcus le devolvió la sonrisa. «No te equivocaste al protegerte. Richard se ganó tu desconfianza. Solo te agradezco que estuvieras dispuesta a darme la oportunidad de ganarme algo diferente». Emma se recuperó rápidamente. Después de 3 días, le dieron el alta. Sarah volvió al trabajo la semana siguiente. Y si Marcus notó que parecía más alegre, más abierta, no hizo ningún comentario. Simplemente siguió tratándola con el mismo respeto profesional. Pero las cosas habían cambiado.
Sarah comenzó a sonreír más, a bromear con la asistente de la oficina, a traer galletas caseras. Empezó a unirse al equipo para almorzar de vez en cuando, al principio con vacilación, pero luego con creciente comodidad. Cuando Marcus se ofreció a ajustar su horario para los eventos escolares de Emma, ella aceptó con gratitud en lugar de sospecha. Los 3 meses de prueba terminaron. Marcus la convirtió en empleada permanente, sin dudarlo. Sarah era la mejor asistente administrativa que había tenido nunca. Más que eso, se había convertido en un valioso miembro del equipo, alguien en cuyo criterio podía confiar. 6 meses después de su contratación, en una cálida tarde de primavera, Sarah llamó a la puerta de la oficina de Marcus. ¿Tienes un minuto? Quería hablar de algo personal. Por supuesto. ¿Qué te preocupa? Sarah se sentó con las manos entrelazadas. He estado pensando mucho en lo que dijiste en el hospital, sobre George y sobre devolver el favor. He estado ahorrando dinero. Y por fin estoy en una situación en la que tengo un poco más. No es mucho, pero es algo. Y quiero utilizarlo para ayudar a alguien, como tú me ayudaste a mí. Marcus sintió como una sensación de calidez se extendía por su pecho. Eso es maravilloso. ¿Qué tienes en mente? Hay una mujer en la escuela de Emma, otra madre soltera, que está pasando por las mismas dificultades que yo pasé. La he visto contar el cambio en la cafetería, he visto a su hija con zapatos que le quedan pequeños. Quiero ayudarla, pero no quiero cometer los errores de Richard. No quiero que se sienta en deuda conmigo. Así que te pregunto, ¿cómo puedo ayudar a alguien sin hacerle daño? Marcus se recostó en su silla, pensativo. Empieza por ofrecer algo concreto y finito, no caridad indefinida, sino algo específico con límites claros. Quizás le compres zapatos nuevos a su hija y se los dejes de forma anónima. Quizás las invites a cenar sin que parezca que las estás rescatando. Quizás le hagas saber que has estado en su situación. Y si necesita a alguien con quien hablar que la entienda, tú estarás ahí. Y si se niega, respeta su decisión. No se puede obligar a ayudar a alguien que no está preparado, pero puedes plantar semillas. Puedes ser una presencia que le muestre que hay personas que se preocupan sin esperar nada a cambio. Con el tiempo, si te necesita, sabrá que estás ahí. Sarah asintió lentamente. Es más difícil de lo que pensaba. Ayudar a alguien. Bueno, quiero decir, hay muchas cosas que pueden salir mal. Sí, pero sabes lo que no hay que hacer porque lo has experimentado. Ese conocimiento te hace estar mejor preparada que la mayoría. Entiendes la importancia de la dignidad, los límites, el respeto. Esos son los fundamentos de la ayuda real. Ella sonrió y Marcus vio la transformación en su rostro. La mirada atormentada había desaparecido, sustituida por una tranquila confianza. Eso lo aprendí de ti, de la forma en que me trataste. Incluso cuando no confiaba en ti, nunca me hiciste sentir pequeña. Simplemente me diste espacio para encontrar mi propia fuerza. Tú siempre tuviste esa fuerza. Yo solo te di la oportunidad de usarla. Se levantó para marcharse, pero se detuvo. Emma quiere saber si a Lily le gustaría venir a jugar. Ahora tenemos nuestro propio apartamento. Uno de verdad, con 2 dormitorios. Emma está deseando enseñárselo. Marcus sintió un nudo en la garganta. A Lily le encantaría. Ha estado preguntando por Emma desde aquel día en el parque. Bien, porque Emma también ha estado preguntando por ella. Resulta que nuestras hijas tienen muy buen gusto para elegir amigas. La sonrisa de Sarah era brillante y sincera, igual que la nuestra. 2 semanas más tarde, Marcus y Lily llegaron al apartamento de Sarah para la cita para jugar. Era modesto, pero acogedor, con pequeños detalles que reflejaban los esfuerzos de Sarah por convertirlo en un hogar. Flores frescas en la mesa, dibujos a lápiz de cera en la nevera, cortinas y cojines a juego. No es gran cosa, dijo Sarah, pero es nuestro, de verdad, nuestro. Firmé un contrato de alquiler de verdad, pasé la verificación de crédito, todo legal. Es maravilloso, Sarah. Deberías estar orgullosa. Lo estoy. Dejó su café sobre la mesa. Quería hablar contigo sobre la factura del hospital. Marcus empezó a protestar, pero ella levantó una mano. Por favor, déjame terminar.
Sé que dijiste que no te debía nada, y entiendo que lo decías en serio. Pero he estado pensando en lo que Emma dijo esa noche sobre que eres una buena persona. Tenía razón, pero no solo porque pagaste la factura. Me diste respeto, oportunidad y espacio para curarme. Esas cosas valen más que cualquier cantidad de dinero. Sacó un sobre. Esto no es el pago de la factura del hospital. Tenía razón en que no puedo permitírmelo. Pero esto es otra cosa. Es una donación al centro comunitario en el que eres voluntaria, el que ofrece comidas gratuitas. He estado haciendo voluntariado allí los fines de semana y quería contribuir económicamente también. No es mucho, pero es algo. Y lo hago en tu nombre y en el de George porque me parece lo correcto. Marcus abrió el sobre. Un cheque de $500 para alguien en la situación de Sarah. Era una cantidad significativa, ahorrada con cuidado y entregada con consideración. Se le humedecieron los ojos. Sarah, esto es increíblemente generoso. Es devolver el favor como tú me enseñaste, como George te enseñó a ti. No puedo pagarte directamente, pero puedo ayudar a otros. Y puedo enseñarle a Emma que, cuando tenemos la suerte de tener algo extra, lo compartimos, no porque nos lo deban, sino porque es lo correcto. Marcus se levantó y abrazó a Sarah. Ella se tensó por un segundo, luego se relajó, con los hombros temblando por las lágrimas silenciosas. Has llegado muy lejos. Deberías estar muy orgullosa. No podría haberlo hecho sin ti. Sí, podrías haberlo hecho. Quizás te habría llevado más tiempo. Quizás el camino habría sido más difícil, pero lo habrías conseguido porque eres fuerte y estás dedicada a tu hija. Yo solo ayudé a acelerar el proceso. Desde el dormitorio se oyó la risa de la niña. Se separaron, ambos secándose los ojos y riendo. Van a ser buenas amigas, dijo Sarah. Yo también lo creo. Y nosotros también. Sí, amigos, me gusta eso. La cita para jugar se prolongó hasta la cena, con Sarah preparando espaguetis y Marcus ayudando en la cocina mientras la niña ponía la mesa. Fue sencillo, cómodo y normal, el tipo de momento cotidiano que Sarah temía no volver a tener nunca más. Mientras estaban sentados alrededor de la mesa, Emma y Lily charlaban sobre el colegio y los juguetes. Marcus miró a Sarah a los ojos. Ella articuló con los labios. Gracias. Él negó con la cabeza y le respondió, date las gracias a ti misma. Porque esa era la verdad. Marcus había abierto una puerta, pero Sarah había cruzado por ella. Había decidido volver a confiar a pesar de todas las razones para no hacerlo. Había trabajado duro, había aceptado la ayuda con elegancia y había convertido su dolor en sabiduría. No solo había sobrevivido, había utilizado sus dificultades para convertirse en alguien más fuerte, alguien compasivo, alguien que comprendía el delicado equilibrio entre ayudar y herir. Cuando la tarde llegaba a su fin y se preparaban para marcharse, Emma corrió hacia Lily y la abrazó para despedirse. Luego, tímidamente, se acercó a Marcus. Señor Davis, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, Emma. Mi mamá sonríe mucho ahora. Antes no lo hacía. ¿Hiciste algo para hacerla feliz? Marcus se arrodilló para ponerse a la altura de Emma. Tu mamá se hizo feliz siendo valiente y fuerte, pero me alegro de haber podido ser una pequeña parte de su viaje. Emma lo pensó seriamente y luego asintió. Creo que eres un buen amigo de mi mamá y mío. Yo también creo que eres una buena amiga, Emma, de Lily y mía. Ella sonrió radiante y luego corrió hacia su madre. Sarah se quedó en la puerta, con el brazo alrededor de Emma, viéndolas caminar hacia el coche. El aire de la tarde era cálido y dulce, y traía el aroma de las flores de primavera y los nuevos comienzos. Mientras Marcus conducía de vuelta a casa, Lily parloteaba sobre su nueva amiga. Pero Marcus tenía la mente puesta en Sarah, en el viaje que ambos habían recorrido desde aquel primer encuentro hasta este momento de auténtica amistad. Pensó en lo cerca que había estado todo de no suceder nunca. Si Sarah no hubiera ido al parque ese día, si él hubiera presionado demasiado, o no hubiera sido lo suficientemente paciente, si Emma no se hubiera puesto enferma justo en el momento en que Sarah necesitaba una prueba de su sinceridad. Pero había sucedido, y al suceder, los había cambiado a ambos. Sarah había aprendido a confiar de nuevo,
a aceptar que la bondad existía sin coste alguno. Marcus había aprendido la profunda responsabilidad que supone ofrecer ayuda, el delicado equilibrio necesario para apoyar sin controlar, para dar sin crear obligaciones. Y ambos habían aprendido lo que George había entendido desde el principio, que el mayor regalo que una persona puede hacer a otra es reconocer su dignidad y su valor inherentes. El legado continuaba. Sarah ya estaba ayudando a otros, enseñando a Emma con el ejemplo que la fuerza no proviene de no necesitar nunca ayuda, sino de aceptarla con elegancia y devolverla. Algún día Emma ayudaría a otra persona y Lily, observando a su padre, haría lo mismo. El efecto dominó de la bondad de un hombre décadas atrás seguía extendiéndose, tocando vidas, cambiando historias, demostrando que incluso en un mundo que podía ser cruel, había personas que elegían la compasión. Marcus entró en su camino de entrada y ayudó a Lily a salir. Mientras la acostaba esa noche, ella lo miró con ojos somnolientos. Papá, me alegro de que ayudaras a Emma y a su mamá. Yo también, cariño. George estaría orgulloso de ti. Marcus sintió un nudo en la garganta. Eso espero, Lily. Lo sé, porque hiciste lo que él te enseñó. Les ayudaste a encontrar su propia fuerza. Esa es la mejor ayuda que se puede dar. Ella se quedó dormida, y sus palabras resonaron en su corazón. Más tarde, sentado en su oficina, sacó una foto del cajón de su escritorio. En ella aparecía una versión más joven de sí mismo, demacrado y agotado, de pie junto a George fuera del restaurante. George tenía la mano en su hombro y le dedicaba una sonrisa cálida y orgullosa. Lo conseguí, George, susurró Marcus. Encontré a alguien que necesitaba que le abrieran una puerta e intenté hacerlo como tú me enseñaste, con respeto y paciencia, y sin condiciones. Sarah va a estar bien ahora, más que bien, y quizá algún día ella le abra la puerta a otra persona y esa persona le abra otra a otra. Y tu bondad seguirá extendiéndose mucho después de que ambos hayamos partido. La foto no respondió, pero Marcus sintió que la paz se apoderaba de él. La sensación de haber honrado una deuda, no mediante el reembolso, sino mediante la imitación. George le había dado más que un trabajo o dinero. Le había dado un modelo de cómo ser humano en el mejor sentido, cómo ver el sufrimiento y responder con compasión en lugar de con juicio, cómo ayudar sin menospreciar, cómo dar sin esperar nada a cambio. Esa era la verdadera herencia y valía más que cualquier fortuna. Marcus apagó la luz y fue a ver cómo estaba Lily. Dormía plácidamente, con el rostro relajado y satisfecho. Esa hermosa hija, a la que una vez temió no poder mantener, a la que había abrazado en la oscuridad de un coche y a la que había prometido darle una vida mejor. Había cumplido esa promesa, pero no solo. George le había ayudado y ahora Marcus había ayudado a Sarah, y Sarah ayudaría a otra persona. Así era como funcionaba. Así era como las personas rotas se volvían enteras. Así es como las dificultades se convierten en fortalezas. Así es como un pequeño acto de bondad puede cambiar el rumbo de una vida. No a través de grandes gestos o rescates heroicos, sino a través de una humanidad sencilla, constante y respetuosa. A través de ver a alguien en su oscuridad y sentarse con él hasta que encuentre su propia luz. La luna brillaba a través de la ventana de Lily. Marcus pensó en Emma. Probablemente ahora estaría durmiendo en el apartamento que Sarah había trabajado tan duro para conseguir. Dos niñas que quizá nunca se hubieran hecho amigas. Dos familias que quizá nunca se hubieran conectado. Todo por un momento de atención cuando se fijó en una niña pequeña que miraba fijamente un plato de tiras de pollo. Había sido algo tan pequeño. Ese momento de fijarse. Pero de los pequeños momentos pueden surgir grandes cosas. Esa era la magia de la compasión. Se multiplicaba, se acumulaba, creaba más de sí misma allá donde iba. Besó la frente de Lily y se dirigió a su habitación, listo para dormir, agradecido por el día, esperanzado por todos los días que vendrían. Mañana iría a trabajar, y Sarah estaría allí con su tranquila competencia y su creciente confianza. Trabajarían juntos en proyectos, resolverían problemas juntos, construirían algo valioso juntos como colegas, como amigos.
como dos personas que habían conocido la oscuridad y habían elegido crear luz. Y en algún lugar del mundo, el legado de George perduraría en la amabilidad de Marcus, en la curación de Sarah, en la amistad de Emma y Lily, en cada persona con la que cada uno de ellos entraría en contacto. La decisión de un hombre de ayudar a un padre en apuros había creado una reacción en cadena de compasión que resonaría a lo largo de generaciones. Esa era la verdadera medida de una vida bien vivida. No en lo que habías acumulado, sino en lo que habías dado, no en lo que habías conservado, sino en lo que habías transmitido. Marcus se tumbó, cerró los ojos y sonrió. El mañana traería sus propios retos y oportunidades. Pero esa noche descansó sabiendo que había hecho lo que George le había pedido. Había devuelto el favor. Había ayudado a alguien a encontrar su fuerza. Y al hacerlo, había honrado al hombre que una vez le había ayudado a encontrar la suya. El círculo se había completado y la onda expansiva seguía propagándose.